En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas, está tomado en su capítulo 4, del verso 24 y siguiente. Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde ahí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos nuevamente iniciando otra semana. Estamos a día lunes, principio de semana. Y pidamos a Dios que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, para poder recibir la semilla de la palabra de Dios, que será regada en este día a través del Evangelio. Fíjese muy bien. El Evangelio de hoy nos dice: ningún profeta es bien recibido en su patria. Ningún profeta, dice Jesús, ninguno es bien recibido en su patria. Fíjese muy bien, mire usted su hogar, mire usted su casa, mire usted su familia, cómo está. Cuando usted va a ver en su familia que están viviendo una vida desordenada, cuando usted va a ver en sus hijos que van por el camino de los vicios, cuando usted va a ver a su esposa en el pecado, cuando usted va a ver a la familia que se está destruyendo, y usted con la palabra de Dios, y usted que ha sido llamado por Dios para predicar la palabra, va con ellos y por medio de las Sagradas Escrituras usted los empieza a enseñar que lo que están haciendo es malo, y a la luz de la palabra usted les empieza a decir cuál es lo bueno. Cuando usted empieza a hacer eso, lo van a despreciar, lo van a rechazar. Por eso el Señor dice: ningún profeta es bien recibido en su patria. Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué la familia reacciona así? ¿Por qué? Porque no le gusta cambiar su vida, no le gusta prepararse. Piensan que esta vida es una eternidad y que nunca se va a terminar. Y por eso se molestan, se ofenden, fíjese bien. Se ofenden con aquel predicador, con aquel que trata de arreglar su vida para poder enseñar a los demás. Hoy el Evangelio, fíjese bien, nos invita a una preparación. El profeta, el predicador, cumple su trabajo de llevar y regar esa semilla. Si ustedes quieren tomarlo, si ustedes quieren aceptarlo, está bien. Pero si usted no lo quiere hacer, no lo quiere aceptar, está bien. El problema es
que cuando llegará el momento, el desobediente tendrá que enfrentarse a un juicio, mas el profeta tendrá que enfrentarse a un juicio. Ambos los dos, fíjese muy bien. Pero la invitación es ahora, la invitación es en vida para que nosotros busquemos de Dios, busquemos al Señor, fíjese muy bien. Ningún profeta es bien recibido en su patria. Muchos están cómodamente, bien económicamente, pero le falta lo más maravilloso, la bendición de Dios, fíjese muy bien. Mucha gente vive feliz, mucha gente tiene de todo, mucha gente tiene lo suficiente, hasta de más, pero le hace falta preparar su vida, le hace falta recibir, fíjese bien esa invitación, recibir la palabra de Dios. ¿Por qué no se dan una oportunidad? ¿Cuántos años Dios les ha concedido? ¿Cuántos años Dios les ha regalado? ¿Por qué no se dan una oportunidad? Fíjese muy bien, la invitación cuando usted le hace a su familia es una invitación a preparar su vida. Pero ¿qué pasa? El trabajo más complicado es en la familia. Es en la familia porque cuando usted va a predicarle, cuando usted quiere que sus hijos cambien su vida, dejen lo malo y siguen lo bueno, la palabra, cuando usted tiene que predicarle a sus papás, tiene que predicarle a sus hermanos, tiene que predicarle a sus tíos, tiene que predicarle a su esposa o esposo. Ese es el inicio del cambio de una vida. Primero, el primer paso es la familia. Y es el lugar más complicado, porque cada quien vive su vida a su manera, cada quien hace lo que quiere hacer. Fíjese muy bien cómo está. Cuando usted empieza a hablar de Dios, empieza a enseñar de Dios, usted se convierte en una piedra. ¿Han caminado ustedes con una piedra dentro del zapato? ¿Cómo castiga? Mucha gente dice, me lastima, me cansa, dice, pierdo la paciencia. Y ustedes ya saben cómo hablan las personas que llevan una piedra dentro del zapato. Así se convierte el profeta, así se convierte el cristiano cuando lleva esa palabra a la familia. Se convierte en una piedra, fíjese muy bien, se convierte en una piedra en el zapato, en la vida de la familia. Por eso no es bien recibido, por eso es rechazado. Y el Señor hoy dice que si el cristiano, el predicador, lleva la palabra y no lo recibe, pues hay quienes más lo necesitan, hay quienes más quieren arreglar su vida, quieren recibir esa invitación, quieren convertirse, quieren hacer su matrimonio. Hay muchos más. Si en la familia la palabra no es recibida, allá afuera, en la comunidad, hay muchas personas que pueden recibir esa palabra. Por lo tanto, hoy ustedes tienen la oportunidad. Fíjense muy bien, en este mundo, los gobernantes tienen autoridad. Y hoy vamos a ver la primera lectura, fíjense muy bien, la primera lectura que nos habla la palabra del Señor en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Es hasta el verso 15. Pero vamos a ver nomás lo más importante. Naamán era el comandante en jefe del ejército del rey de Aram, una persona muy importante, una persona muy bien económicamente, ¿sí?
era comandante en jefe del ejército. Lo tenía todo lo necesario, tenía todo, pero él padecía de la lepra. Y la lepra, recordemos muy bien, que la lepra simboliza el pecado. Él tenía todo, él estaba económicamente muy bien, fíjese. Él estaba cómodamente, pero tenía la enfermedad de la lepra. Y esa lepra que es contagiosa, esa lepra que nadie se puede acercar. Y lo dice el Evangelio. Pero ese hombre valiente era leproso. Ahí está. Y viene y busca a Eliseo. Dice, Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado su ropa y mandó a decir al rey, ¿por qué rasga tu ropa? Que venga a verme y así sabrá si hay o no profeta en Israel. Miren, Naamán fue en busca del profeta Eliseo. Y Eliseo dice, muy enojado dio media vuelta para irse, Naamán. Pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, no lo habrías hecho. ¿Por qué pues no lo haces cuando tan solo te dice lávate y quedarás sano? Lo mandó a meterse al río Eliseo, el profeta de Dios, para que Naamán fuera sanado de la lepra. Eso nos dice la primera lectura del día de hoy. Vamos viendo que la enfermedad, por eso Jesús hablaba con autoridad, fíjese bien. Por eso mire, Jesús sabía muy bien quiénes eran los sacerdotes, quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, quiénes eran los escribas, y les predicaba muy bien. Mire, les predicaba duro y no les tenía miedo, aunque lo querían apedrar, aunque lo querían matar a pedradas. El Evangelio dice que lo querían tirar por un barranco. Mire cómo se estaban ellos, dice el verso 28. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde ahí. Pero Jesús sabía quiénes eran los sacerdotes, quiénes eran los fariseos, los saduceos, los escribas. Él sabía perfectamente bien y les predicaba duro, no les tenía miedo. Y eso es lo que el mismo Señor, el mismo Dios, envía a profeta Ezequiel, fíjese muy bien. Ezequiel fue enviado a predicarle a los huesos secos. Ezequiel fue enviado a llevarle la palabra a esos huesos secos. Ezequiel capítulo 37, del verso 4 en adelante. Jonás, fíjese muy bien. Jonás fue enviado a Nínive. Jonás capítulo 3, del verso 1 en adelante, usted puede leer. Cuando Jonás fue a predicar a ese pueblo, fíjese, aquel pueblo que vivía en la desobediencia, y el pueblo escuchó el mensaje, ¿sí? Y se vistió de saco en señal de penitencia y se sentó sobre ceniza, reconociéndose que es del polvo y al polvo volverá. Arrepentido le pide perdón a Dios y Dios se arrepiente y no los castiga. Eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. Cómo Naamán fue en busca del profeta Eliseo para ser sanado de la lepra. Fíjese. Entonces, ¿cómo hoy las Sagradas Escrituras nos invitan para que nosotros vayamos al sacerdote? ¿Sí? Que ellos son los embajadores de Jesucristo. Ellos son los servidores de Jesucristo, los representantes de Cristo en la tierra, para que vayamos, para que seamos sanados
para que seamos limpiados, fíjese muy bien, de esa lepra que es el pecado. Mire cómo lo dice Levítico 16:32, mire. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. El sacerdote que ha sido ungido. Fíjese muy bien, el Evangelio nos invita y por eso nos dice, Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. Cuando usted llega a casa, viene de cualquier trabajo que haya ido a hacer y usted regresa, ¿qué es lo que usted hace primero? Cuando usted entra, ¿saluda o no saluda a la familia? ¿Qué es lo que usted hace al regresar de su trabajo? ¿Enseña a su esposa? ¿Enseña a sus hijos? ¿Está enseñándole usted el Santo Rosario? ¿Está enseñándole usted a persignar? Recuerde que usted también es un profeta. O no se acuerda usted que cuando fuimos bautizados, el sacerdote en la cabeza lo unge con aceite y le dice, para que seas profeta, sacerdote o rey. Entonces tenemos el compromiso, usted como profeta, de y cuando llegue a su casa, lo primero es, antes de acostarse, enseñar a sus hijos a orar, enseñar a sus hijos la palabra del Señor, enseñar a sus hijos cómo persignarse, enseñar a sus hijos cómo debemos de apartarnos del pecado, de la lepra. Esa lepra es una enfermedad contagiosa que destruye, que se va cayendo poco a poco la carne, se va pudriendo y va cayendo. Y toda persona era aislada de la familia. Dígame usted si no así es cuando el joven o cuando uno de la familia está en los vicios. Dígame usted si no abandona el hogar, si no abandona la familia, se va, abandona la familia, abandona a su esposa, abandona a sus hijos. ¿Por qué? Porque es el mismo pecado que lo hace salir. Y usted como profeta, ¿qué está haciendo? Perdón. Y usted como profeta, ¿qué es lo que está predicando? ¿Qué es lo que usted está hablando? Si usted no lo está haciendo, hoy el Evangelio nos enseña que debemos de enseñar. Si usted no sabe, usted debe prepararse, usted debe formarse. Para eso está la iglesia, para eso están los sacramentos, para que nos preparemos y para que después enseñemos a nuestros hijos, porque nosotros somos profetas desde nuestro bautismo. Fíjese muy bien, por eso es necesario que nosotros vayamos al sacerdote para que seamos sanados de esa enfermedad del pecado que nos destruye y que nos va matando lentamente, que nos va sacando. Dígame si no así está en la familia, dígame si no eso es lo que hacen los hijos. ¿Y usted qué está haciendo con ellos? Usted está viendo que los hijos andan en el licor, andan en el vicio de cigarro, andan en el vicio de mujeres, andan en el vicio de juegos. ¿Y usted como profeta, qué está haciendo? Hemos sido enviados a predicar, que nos convirtamos en una piedra para ellos en el zapato. Usted tiene que seguir su compromiso. Como padre que es de la familia, usted tiene que cumplir su deber. Como madre que es usted de la familia, de los hijos, usted tiene que cumplir su responsabilidad a la cual fue enviado desde su bautismo. Entonces, por eso, fíjese muy bien, por eso San Juan 20:21 los dice, mire, San Juan 20:21 dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan
les serán retenidos. Eso dice el Señor. Cuando ustedes, le dice a los sacerdotes, cuando ustedes van a perdonar, ese pecado quedará perdonado. ¿Usted quiere sanar de la lepra? Tenemos que buscar la confesión. Tenemos que buscarlo. Mire cómo lo dice San Lucas. San Lucas 17:11. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos, se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Vayan y preséntense a los sacerdotes. 10 leprosos, y la lepra es símbolo del pecado. Hoy que usted está viviendo su vida en el pecado, hoy que usted va por malos caminos, hoy es tiempo que la palabra lo invita. El Señor le está haciendo esta invitación para que usted cambie de camino, usted cambie de vida, cambie de conducta, cambie de su forma de ser. Por eso, en esta cuaresma es invitado a participar en los 40 días de preparación. Fíjese muy bien. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Mire lo que dice Mateo. Mateo, que sí hay poder en la tierra para perdonar pecados. Claro que sí lo hay. San Juan dice: quienes perdonen les quedarán perdonados. San Lucas dice: los 10 leprosos los envió a los sacerdotes. ¿Por qué los envió? Si ellos se presentaron directamente ante el Señor, ¿por qué el Señor no los curó en ese momento y les dijo: sí, los voy a curar y quedan sanos? ¿Por qué no los hizo? ¿Por qué los envió hacia los sacerdotes? Mire, que sí hay poder. Por eso en San Juan 20:21, Jesús les dejó la autoridad, el poder para perdonar pecados. Y sí, San Mateo capítulo 9, en el verso 8 dice: la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Si usted lee desde el versículo 1, usted encuentra que el Evangelio de 9:1 de San Mateo habla de un paralítico que lo llevaron ante Jesús para ser sanado, pero Jesús le dice: tus pecados quedan perdonados. Fíjese muy bien. Primero lo sanó de adentro y después lo sanó por fuera. Y por eso el texto dice en el verso 8, dice: la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Mateo capítulo 9, versículo 8. Entonces, hermanos y hermanas, la invitación es para que nosotros sigamos nuestro trabajo como profeta, predicando, anunciando a nuestra familia, que es el campo más grande. Es el campo más grande que tenemos en la familia. Ahí está el trabajo para después llevar esa palabra a los demás. Mire cómo lo dice la carta a los hebreos. La carta a los hebreos, fíjese muy bien cómo lo dice el escritor de los hebreos. Capítulo 10, verso 26 al 31. Lo dice así: si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, si usted, escuchando este evangelio, quiere seguir pecando, quiere seguir en los vicios, quiere seguir haciendo las cosas malas, eso ya no es problema del profeta. Oiga cómo lo dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado, solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. Mire, solamente queda la perspectiva
tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. Ya si usted, escuchando este evangelio, si usted leyendo las escrituras, si usted formándose, no quiere prepararse, nos espera entonces para los rebeldes el fuego que devora, el juicio. Del juicio dice, tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. Eso es. El que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte. El que desprecia la ley de Moisés, ¿se acuerdan ustedes de aquella mujer que lo encontraron en pleno adulterio? Cuando la gente lo querían matar con piedras, esa mujer iba a ser apedrada, matarlo con piedras. Por eso dice, el que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte. Y de ejemplo está esa mujer, sin compasión por el testimonio de 2 o 3 personas. Eso dijeron la gente, que lo han encontrado en pleno adulterio. Y la ley de Moisés dice que toda mujer encontrada así era matado a pedradas. No será mucho peor, oiga, no será mucho peor para quien pisotee el Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza con la cual fue santificada, habiendo insultado al Espíritu, don de Dios. Conocemos al que dijo, a mí me corresponde la venganza, daré a cada cual su merecido, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Si usted escuchando esta palabra, si usted escuchando estas citas de las Sagradas Escrituras quiere seguir su vida en el pecado, adelante. Adelante, porque la palabra del Señor nos invita a prepararnos, a arrepentirnos en este tiempo de Cuaresma. Conviértete y cree en el Evangelio. Fíjese muy bien. Conviértete y cree en el Evangelio. Y es por esa razón, es de que hoy tenemos esa invitación. Espantoso caer en las manos del Dios vivo, cometiendo los pecados, viviendo en el pecado, en la desobediencia. Ahí está. Ustedes, padres, tienen un compromiso como profetas de predicar a la familia, de prepararse también para poder seguir en el camino de la evangelización. Es una alegría que Dios me ha dado la oportunidad de estar con ustedes. Agradezco a Dios porque por medio de mis padres yo fui bautizado y desde entonces recibí ese aceite desde el bautismo para ser profeta, sacerdote o rey. Y por eso hoy estamos llevando esta palabra. Después de llevar años en la preparación, después de llevar años en el estudio, hoy estamos llevando esa palabra del Señor a todos aquellos que lo necesitan, a todos aquellos que quieren cambiar su vida. Fíjese muy bien. Por eso el Evangelio dice, cuando Jesús les habló, ¿sí? Les habló con autoridad a los maestros, a los fariseos. Fíjese muy bien, todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. ¿Quiénes no se ofenden? ¿Quiénes no se molestan? ¿Quiénes, sí? ¿Quiénes no se enfurecen cuando usted le empieza a enseñar cómo debemos cambiar nuestra vida? Y ese es el propósito de Dios. Primera de Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se salven, todos, ¿sí? No ve distinción en raza ni color. Todos es todo el mundo. Ya queda en usted aceptar o no aceptar esta invitación. Esperemos que Dios llegue a su corazón, que esta semilla regada en usted
lo ayude a construir su vida y de su familia. Es que esta palabra sea para usted esa semilla que produzca fruto en abundancia. Invitados para el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Un saludo espiritual a la distancia, un abrazo a la distancia espiritualmente. Que Dios me los bendiga, especialmente suscriptores y no suscriptores. Suscriptores y no suscriptores, ustedes que aman la palabra, ustedes fieles a la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los acompañe siempre. Que Dios Todopoderoso los ilumine, los ayude en la situación por la cual usted está pasando. Si usted está enfermo, que el Señor sea el único que pueda levantarlo a través de unas medicinas, a través de la oración, a través de la fe, ¿sí? Entonces, hasta aquí pues dejamos esta meditación del Evangelio. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Dios Padre, que nos guarde y nos protege, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.